Hace algún tiempo, en un cerco militar, en medio de un operativo en Soyapango, territorio que durante años fue tomado por estructuras criminales y que hoy sigue bajo estricta supervisión de la guerra contra las pandillas. Una escena tan absurda como reveladora volvió a repetirse. Una mujer decidió interponerse no para defender la ley, sino para proteger a quien precisamente la pisoteaba, un pandillero. Su préstame. Usted tiene ahí vive su niña. Agentes policiales de la sección táctica operativa ejecutaron procedimiento Casa Segura. Y aunque no estaba tan clara la situación, si era su pareja o pariente, pero la mujer obstaculizaba a la autoridad. Aquí es donde el sarcasmo se vuelve inevitable en un país que ha pagado con sangre, miedo y generaciones enteras marcadas por la violencia. Desde ese tiempo hasta la actualidad, todavía hay quienes creen que encubrir a un pandillero es un acto de lealtad, cuando en realidad es un boleto directo al mismo abismo legal y moral. Porque no es amor, no es defensa, no es injusticia, es complicidad pura, un delito que muchos cometen apresuradamente y sin comprender, o fingen no entender que también es delito, que defender exactamente lo que destruyó comunidades enteras durante décadas. Y así, en pleno operativo, mientras la policía intentaba desmantelar lo que durante años creció con impunidad, apareció esta escena casi irónica. Alguien tratando de frenar la captura de quien representaba una amenaza para la colonia. Un error tan evidente que parecía increíble hasta que se recuerda que ese mismo tipo de decisiones fue durante años parte del combustible que permitió que el país se hundiera en el caos, es decir, todos los colaboradores de las pandillas. Y claro, no podía faltar la escena digna de un guión mediocre. La mujer nerviosa, titubeante, asegurando con toda convicción que no tenía las llaves de la casa, como si eso fuera creíble en medio de un operativo. Movimientos, comportamiento extraño, respuestas torpes y un teatro que se caía a pedazos frente a los agentes que no llegaban ahí por casualidad, sino porque ya sabían perfectamente a quién estaban buscando. Pero el momento cumbre fue casi poético. Cuando intentaba escabullirse, le pidieron sus documentos y justo entonces le suena el teléfono. Del otro lado, nada más y nada menos el pandillero escondido dentro de la casa, preguntando si ya se había marchado la policía. Ahí se acabó la función. Ni excusas, ni actuación, ni nervios fingidos. El telón se cae de golpe y con él la fantasía de la inocencia. Tú, muchacha, venga para acá. Venga. Su préstame. Usted tiene ahí vive su niña. Y si contesta va a poner en el altavoz. Abrí. Así en cuestión de segundos quedaron al descubierto ambos, el que se estaba escondiendo y la que juraba no saber nada. Pero la mujer, a pesar del delito y que incluso los agentes le aclararon que también se la podían llevar al SECOT, se mostró mucho más flexible. Pero no es que la lleven a la delegación y por distancia sea remitido. Entonces se pone ahí. Yo no estoy bromeando, muchacha. Ni yo. Lo que muchos aún se empeñan en disfrazar de ayuda o defensa no es más que complicidad delictiva. En términos legales, tan responsable es el que comete el crimen como quien lo encubre, lo oculta o facilita su huida. Aquí no hay espacio para la ingenuidad selectiva ni para el papel de víctima improvisada. Quien protege a un pandillero lo sabe, debería saberlo, exactamente lo que está haciendo. Luego aparecen los discursos convenientes de que era inocente o que no debía nada, cuando en realidad lo que hacía era ayudar a escapar o a esconderse a los que representan una amenaza, un peligro real para la sociedad. Y eso no es solidaridad, es encubrimiento, no es error, es una decisión que tiene consecuencias penales claras. Aunque después intentan maquillarlas con excusas que ya nadie debería tomar en serio. Porque esconder pandilleros no es nada inocente. Estos operativos no son improvisados ni arbitrarios, responden a objetivos claros: verificar la legalidad de quienes habitan las viviendas, detectar posibles vínculos con estructuras pandilleriles. Por eso se solicita documentos de identidad, así como constancias de propiedad o arrendamiento, y en la gran mayoría de casos la gente honrada colabora sin resistencia, precisamente porque no tiene nada que ocultar. Esa disposición permite que las inspecciones se realicen con total normalidad, incluso sin mayores obstáculos dentro de las viviendas. En contraste, lo que terminó delatando a aquella mujer no fue la casualidad, sino su propia conducta,
evasivas, contradicciones y mentiras descaradas e innecesarias que evidenciaban que ahí no había transparencia, sino alguien intentando ganar tiempo para proteger a un delincuente. Al final, el margen de maniobra se le agotó por completo, ya sin excusas creíbles ni espacios para sostener el teatro, la mujer no tuvo más opción que abrir la puerta. Dentro, tal como lo sabían los agentes, se encontraba Elmer Andrés Jiménez Vázquez, un peligroso pandillero que pese a sus intentos por evadir la justicia, terminó siendo detenido sin resistencia. Se capturó a Elmer Andrés Jiménez Vázquez, quien enfrentará un proceso legal en su contra por el delito de agrupaciones ilícitas. Somos la policía, estamos verificando la vivienda. Se localizó a un corredor de programa dentro de un grupo criminal. Se trata de Jesús Antonio Serrano Romero, que según investigaciones era quien ordenaba el cometimiento de ilícitos a nivel nacional. Por lo tanto, no hubo escape, no hubo heroísmo, no hubo inocencia que sostener, solo la confirmación de lo evidente. Detrás de las mentiras y la negativa se escondía exactamente lo que las autoridades habían estado buscando. Desde una lectura estricta de la ley, la conducta de aquella mujer encaja en figuras como el encubrimiento o la complicidad. También obstrucción de la justicia. Negó el acceso, intentó obstaculizar el procedimiento y en los hechos procuraba proteger a un marero. En ese escenario, su detención también habría sido jurídicamente válida, más aún cuando su negativa no era un simple malentendido, sino una acción deliberada, orientada a impedir la captura del sujeto. En el país existe base legal en el Código Penal que tipifica el delito de encubrimiento sancionado a quien oculte, proteja o ayude a un delincuente a evadir la justicia. A esto puede sumarse la complicidad cuando hay una cooperación consciente para favorecer al delincuente, elevando aún más la gravedad de la conducta, en un contexto donde el Estado ha endurecido su postura frente a las pandillas. Estas acciones no se ven con indulgencia, sino como parte del mismo engranaje delictivo que tanto daño le causó al país. Porque cuando se trata de estructuras criminales, la ley no solo alcanza al que delinque directamente, sino también a quien lo protege, lo esconde o le abre la puerta de la impunidad. Aquí es donde la realidad golpea más fuerte que cualquier discurso. Muchas personas que luego alegaban que no tenían tatuajes o que no aparecían en el registro de las autoridades como marero, terminaron igualmente bajo procesos penales, no por pertenecer directamente a las estructuras de las maras, sino por haber intentado ayudar a huir, ocultarse o a evadir la autoridad a sus familiares, conocidos o parejas. Con ese afán se cruza una línea roja clara en el Código Penal, incurriendo en el encubrimiento. No son casos aislados. Durante operativos en distintos puntos del país, muchas personas fueron detenidas en circunstancias similares, porque al final no se trata de tatuajes ni de apariencias, sino de acciones concretas que en nombre de la ayuda terminan convirtiéndose en delitos graves con consecuencias de cárcel. El mensaje es claro y no admite matices. En El Salvador, desde hace años, la ley pasó de ser blanda, de la permisividad, a la cero tolerancia absoluta contra las pandillas. El resultado es evidente. Lo que antes era un dominio territorial, miedo y control criminal, hoy es persecución constante, captura y desarticulación. Las estructuras que durante décadas operaron con impunidad han sido prácticamente erradicadas. Y los pocos que quedan ya no imponen reglas ni desafían al Estado. Se esconden, huyen, se ocultan donde pueden, intentando sobrevivir en un entorno donde ya no tienen espacio. Y en ese nuevo escenario, cualquiera que decida protegerlos, darles refugio, no está siendo leal, está eligiendo ponerse del lado equivocado de la ley, que ahora sí se cumple, y eso implica años de cárcel para ambos.